El tercer domingo de cada junio se celebra a nivel global lo que vendría siendo el Día del Padre, una de las fechas que de alguna manera ha generado cada vez más auge con el pasar del tiempo, ya que pues efectivamente esto va en consonancia a la participación cada vez más activa, más contundente, más observable de lo que vendría siendo papá dentro del nicho familiar. Una figura que de alguna manera en términos históricos se ha relegado justo a temas muy específicos como la manutención de un hogar, como aquella persona que solamente pone los límites, que de alguna manera se sabe a través de esa figura misteriosa que es el padre, a través de lo que nos comenta mayormente mamá, la cual hemos asumido históricamente como una figura más cercana, más dada a los afectos, a los sentimientos y lo que vendría siendo al cariño como tal. Sin embargo, hay un quiebre muy importante en esta situación, en esta historicidad de esta dinámica de roles, sobre todo de padre y madre, claro está, a partir precisamente de la segunda mitad del siglo XX, en donde nosotros empezaremos a ver cada vez más a un padre más reinventado, diferente, que de alguna manera pues todavía se sigue trabajando esa diferencia en cuestión de permanecer más en el nicho de la casa y de ser una figura cada vez más partícipe en la cotidianidad de los hijos e inclusive precisamente de la vida social. Te habla Omir Cázares y justo el día de hoy vamos a hablar de cómo la paternidad actualmente se está viviendo de una manera totalmente distinta a lo que vendrían siendo otros tiempos, que si bien, te adelanto, nos falta mucho trabajo por hacer, de alguna manera estamos observando cada vez más cambios significativos e importantes dentro del nicho familiar. Como ya te mencionaba hace un momento, ser papá solamente se enfocaba justo en ser esa figura estoica, esa figura insensible en ciertos sentidos, en donde había que aguantar y había que de alguna manera solventar las situaciones económicas y las situaciones problemáticas dentro del nicho familiar. Dentro de esta cuestión, de alguna manera, papá se establecía como ese pilar que de alguna manera se desarrollaba de una manera inamovible, en un sentido un tanto de distancia, de periferia, de una lejanía con respecto a los miembros de la familia. En ese sentido, de alguna manera, nosotros como hijos estaríamos viviendo esa ausencia constantemente de papá, precisamente porque no se acercaba y que va muy de la mano de esta figura un tanto arquetípica del macho, de esa persona que tiene que ser dura, insensible, inaccesible, porque tiene que estar fuerte para todas las circunstancias. Esta figura de alguna manera se empieza a dejar de lado, empieza a cuestionarse y a replantearse, como ya lo mencionaba, en la segunda mitad del siglo XX, en donde se observa precisamente que la participación de aquellos que se dicen ser mamá y papá es fundamental en el crecimiento de los hijos, y más aún el padre, que precisamente mucho se enfocaba a delegarle toda la figura de crianza, toda la figura de cariño, toda la figura precisamente de afectos a lo que vendría siendo mamá. Sin embargo, se empieza a observar cómo de alguna manera papá no solamente es el que se encarga de los límites, sino que también se encarga de desarrollar justamente una seguridad, de desarrollar precisamente esos otros lados que de alguna manera complementarán la figura de mamá y que en cierto sentido se convierte en esa figura que suma mucho a las infancias. Y un ejemplo muy claro y desafortunadamente que lo vemos en ese sentido es en México, y es a partir de las ausencias precisamente de esas paternidades que no llegan a ejercerse a través precisamente de la huida, del alejamiento o de la no existencia precisamente de la cotidianidad de ciertos padres en la vida de los hijos. Esto de alguna manera es un fenómeno que desafortunadamente sigue siendo una constante y sigue precisamente mostrando números bastante amplios. Sin embargo, también empezamos a ver que cada vez más padres que ejercen una paternidad activa lo hacen ya sin tabús, lo hacen ya dentro de un rol en donde conectan con sus sentimientos, conectan con los afectos, empiezan a mostrar precisamente ese cariño, ese amor, esa atención hacia sus hijos de una manera que los hace crecer en un sentido pues cada vez más positivo, en la parte en donde se sienten cobijados, se sienten escuchados,
se sienten atendidos y se sienten acompañados a lo largo de su vida. Es por eso hoy por hoy que sí, lamentablemente hablamos todavía de una generalidad en donde los padres, los varones, no se están haciendo cargo de conectar precisamente con su paternidad, pero cada vez este porcentaje va disminuyendo para dar paso al aumento de padres cada vez más vivos, en donde cada vez hay más comunidades en redes sociales o comunidades precisamente en distintos lugares, entonces en donde se habla de paternidades más activas, paternidades más sanas, paternidades más presentes inclusive, en donde sí se replantea solo la cuestión de que se dé el gasto, de que nada más esté enfocándome en el trabajo para ver a más padres enfocados en las dinámicas cotidianas. Esto a la larga va a generar precisamente una crianza en donde los próximos padres que vayan a surgir de estas generaciones lo van a hacer dentro de una normalidad del decir, bueno, yo ejerzo mi paternidad como lo hicieron conmigo, con cariño, con amor, con atención, con estar. Y es en este sentido que estamos viviendo épocas y tiempos bastante importantes en dar un viraje completamente distinto a estas paternidades ausentes para precisamente conectar con nuestras emociones, conectar precisamente con la necesidad de que nuestros hijos nos requieren, nos necesitan y que dejemos de lado ya esa cuestión en donde las mujeres, las madres, son las que se dedican a criar, mientras que los hombres, los varones, se encargan solamente de proveer. Eso ya está en otra época, eso ya está muy alejado de la realidad, una realidad que nos exige que todos participemos en la crianza de nuestros hijos y que lo hagamos con responsabilidad, con amor y sobre todo con estar, porque estar definitivamente va a ser la diferencia y representará justo el que la sociedad dé un viraje al hacernos cargo todos de nuestros hijos y que veamos la paternidad de una manera sumamente distinta. Pues este es el tema de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros distintos contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ahora en Spotify, y que nos comentes, nos sugieras algún otro contenido, tema o sugerencia precisamente que nos puedas hacer para que hagas de este espacio algo más agradable para que pueda ser compartido a otras personas. Estuvo contigo Mir Cázares, te saludo en una próxima emisión.